Reddit pregunta: ¿qué aprendiste demasiado tarde en la vida? Cometer errores es aprender, mientras cambies y no sigas cometiendo el mismo error. Además, el verdadero nivel profesional es aprender de los errores de otras personas, pero eso es mucho más difícil. A veces tienes que sentir el calor para saber que el fuego está realmente caliente. Son oportunidades para aprender. Para aprender de un error, debe reconocer su error, sentirse lo suficientemente mal como para querer cambiar, identificar dónde se equivocó y encontrar una corrección para evitar que ocurra el mismo error en el futuro. Algunas personas no hacen esas cosas y repiten los mismos errores una y otra vez. Conocí a algunas personas que nunca se dieron cuenta de que habían cometido un error y siguieron avanzando ciegamente negándose a admitir que se habían equivocado. Luego tuve un trabajo en el que nos dijeron que todo el mundo tiene un momento de, oh, mierda, en el que te das cuenta del gran error que acabas de cometer. La pregunta es, ¿cómo reaccionas ante eso? ¿Lo trata como una experiencia de aprendizaje? Pedir disculpas según sea necesario y luego hacer un plan o aprender más para que no vuelva a suceder. ¿O intentas encubrir tu error, niegas y tratas de echar la culpa? Al reconocer que cometiste errores, significa que lo intentaste, te esforzaste y, de una forma u otra, aprendiste algo. Eso es rudo. Sigue cometiendo errores y un día tal vez puedas ayudar a alguien más porque sabes cómo no hacerlo y puedes compartir tu sabiduría. Ahí es cuando conviertes un error en una victoria. Que no todo el mundo tiene todo resuelto. Está bien no estar seguro de algo, estar nervioso y salir de tu zona de confort. Pruébalo y mira lo que sucede. Había un dicho que decía que los adultos son solo niños, actuando como si supieran lo que están haciendo. Incluso me atrevería a decir que nadie tiene todo resuelto. Simplemente son buenos para compensar, ocultarlo o mantener las cosas que han descubierto a la vista mientras se alejan del resto. Cuando dejar de fumar, una persona, un trabajo, lo que sea. Con demasiada frecuencia escuché no te rindas y esfuérzate más, pero a veces es realmente valioso saber cuándo dejar de fumar. No es darse por vencido, es ser lo suficientemente fuerte como para dejarlo ir. Que la gente te usará si eres demasiado amable y necesitas aprender a decir que no y ver a través de su personalidad falsa. O, puedes ser amable y tener límites fuertes. Entonces no importa si alguien es falso o no. Si sabe que la línea en la arena es nunca le daré a un amigo más de 50 pesos una vez o solo le hago un favor si no interfiere con mi propio tiempo y planes. Entonces conoce sus propios límites y la persona sea genuina o no, no importará. Sé lo que estás tratando de decir, pero odio que lo expresen como demasiado amable. Tener límites saludables es importante, pero eso no significa que voy a dejar que el comportamiento miope o falso de otra persona me haga ser menos amable. Tratar de manipular efectivamente a otras personas para que me traten como quiero que me traten es agotador. Personalmente, prefiero saber exactamente cómo me trata alguien si piensa que soy ingenuo y fácil de manipular, porque otras personas amables y concienzudas pensarán automáticamente en cómo me afecta su comportamiento, y los oportunistas egoístas y falsos se descubrirán rápidamente. Establezca límites y no tenga miedo de decir que no a las personas. No intentes ser el salvador de todos ni veas a todos como un hermano o una hermana, ya que las intenciones de algunas personas no son tan puras como las tuyas. Hay mucho más en la vida que estar de fiesta todo el tiempo. Era demasiado viejo antes de darme cuenta de cuánto más disfrutaba todo cuando no tenía resaca todo el tiempo. Perdí un gran grupo de mis amigos por este motivo. Aprendí bastante temprano que realmente disfrutaba de los pasatiempos, y, sinceramente, solo del escapismo en general, que eran mucho más difíciles mientras estaba martillado. Me quedan 2 amigos de ese periodo de mi vida. Uno que se duplicó al mismo tiempo conmigo y tuvo un éxito increíble. El otro que se tambaleó pero terminó allí mismo conmigo y más que feliz de hablar de los buenos viejos tiempos sin extrañarlos. El resto de ellos, y lo digo sin excepción, son alcohólicos ahora a los 30. La vida se mueve rápido, no lo des por sentado. Otro interior sobre esto. Tienes cierto control sobre qué tan rápido se mueve la vida. Un calendario, ir a eventos, conocer gente nueva, planificar y hacer algunos pasatiempos. Puedes hacer que tus años duren más. Empecé a planificar más mi vida, y la mitad de este año duró más que todo el año pasado. Mi mayor miedo sería morir sin haber vivido realmente. Aprovecha cada momento.
Los años pasan volando pero los días se arrastran lentamente, es difícil aplicar ese conocimiento aunque es muy cierto, muy cierto. Solo años después de haber vivido con un artista me di cuenta de que debería haber comprado una de sus piezas cuando tuve la oportunidad. Ahora ni siquiera sé dónde vive y resulta que esa era mi oportunidad y la perdí. Me da muchas más ganas de pasar el rato y apoyar a las personas en mi vida ahora porque las cosas cambian y el próximo año tal vez hagan cosas diferentes o terminen mudándose. Tal vez no tengan tiempo para hacer un viaje el próximo año, o fallezcan. Eso también ha pasado. Ahora estoy mejor para evitar decir, lo haré la próxima vez, y, en cambio, si puedo hacerlo, hazlo. No soy estúpido. Pero aprendí a atarme los cordones de los zapatos cuando tenía 13 años, cuando comencé a ver YouTube. Eso es lo que escribí, ¿cómo te atas los cordones de los zapatos? Y por los golpes, supe que no era el único. Ajá, yo tenía el mismo problema. No aprendí hasta los 12 años más o menos. Siempre tuve amigos que me los amarraban, me mostraban cómo se hacía y nunca podían procesar completamente el sistema. Luego tuvimos un juego de supervivencia en la escuela en el que tenías que hacer un montón de tareas y una era correr cuesta abajo mientras hacías hula hoop. Los zapatos seguían desatándose y no podía conseguir que nadie los atara, así que tuve que aprender en ese momento jajaja. Mirando hacia atrás, era tan tonto. No puedes simplemente trabajar duro sin pensar para conseguir lo que quieres. Necesitas trabajar con intención. La universidad y la experiencia te dan el libro de cocina, no la comida. Muy cierto, solo comencé a darme cuenta de eso en los últimos 2 años, cuando cumplí 18, una vez que pasé casi 3 semanas buscando trabajo cuando mi primo me conectó con un trabajo en el que trabajé durante 1 año. Conocí a algunas otras personas en ese trabajo y gané un dinero decente para un estudiante universitario. Otra cosa que no te enseñan en la universidad es cuán importantes son las habilidades blandas en el lugar de trabajo en relación con las promociones. Conozco a personas muy inteligentes y experimentadas que son ignoradas para los ascensos porque no pueden comunicarse o es un fastidio trabajar con ellos. Esto es muy cierto y me ha matado recientemente. He estado trabajando como un perro de 60 a 80 horas por semana viviendo en la carretera durante 4 años. Hace poco me di cuenta, extremadamente deprimente, de que ascender en el ámbito laboral probablemente no sea posible ahora a menos que tenga mucha suerte o cambie de industria y reinicie. No estaba trabajando sin intención, pero estaba trabajando más duro de lo que estaba trabajando inteligentemente y fue suficiente para retroceder 4 años. Ahora estoy quemado y deprimido porque sé que tendré que aceptar un recorte salarial, cambiar todo mi estilo de vida y volver al lugar en el que estaba cuando era mucho más joven. Siento que estoy detrás de cada uno de mis compañeros ahora, y también hace que el mundo de las citas sea mucho más difícil de maniobrar porque descubrí que las mujeres de mi edad tienen poco interés en los hombres que han cometido errores como yo y se han quedado atrás. Una lección difícil de aprender y definitivamente una de la que todavía no sé cómo me voy a recuperar. Duele más porque sé que trabajé muy duro y me drené de la vida solo para terminar sin casi nada. Que no siempre necesitas la compañía de alguien para disfrutar de las cosas. Puedes divertirte mucho más cuando estás solo. Le digo esto a la gente y siempre obtengo estas inevitables miradas incrédulas como que, ¿odias a tu prometida? Entonces siempre aclaro que, si bien amo a muerte a mi prometida, si estoy haciendo algo con ella, tengo que ser una persona cortés y tenerla en cuenta. Nunca se trata de que ella me retenga o algo así, es solo cortesía común. Y cuando haces las cosas solo y no tienes que considerar a nadie más, cambia considerablemente cuándo y cómo haces las cosas. Realmente no sé qué diablos es el amor. Pensé que lo había hecho. Creí sentirlo. Y lo conocía íntimamente, pero no lo hice. Y tomó una sola persona y una sola conversación con alguien que sin esfuerzo se preocupaba por mí para que me diera cuenta de que, ahora quiero saber más. ¿Cómo fue esa conversación? Mi compañera de cuarto y yo hablábamos de nuestras vidas amorosas y yo le contaba sobre el que se escapó en mi vida. Y creo que una parte de mí ya sabía que no estaba recibiendo el amor que debería recibir a lo largo de mi vida, pero realmente no quería admitir que incluso esta persona me falló. Pero ella lo hizo. Y mi compañero de cuarto me hizo darme cuenta de eso, y de que todas las demás relaciones que tuve fueron superficiales, y básicamente solo amistades con esteroides. Lo cual es bastante obvio cuando consideras el hecho de que en mi vida he salido con 8 personas, fui engañado por 6 de ellas, tuve sexo con 4 personas con las que ni siquiera estaba saliendo.
Pero la parte que sobresale es que, literalmente, solo he tomado la mano de una mujer como 2 veces en mi vida además de mi madre, 3 besos. Y soy un tipo de aspecto decente de 22 años. Así que supongo que solo necesitaba que alguien lo dijera. Como dije, una parte de mí ya sabía y se dio cuenta de todo esto. Pero aún así, apesta, lo admitiré.